Bienvenidos a este canal donde cada historia es un nuevo universo. Cada fanfic, un viaje sin retorno. Atrévete a descubrirlos en Monarch TL. El único problema de herir a varias docenas de piratas en un pequeño transporte de pasajeros fue la falta de atención médica efectiva disponible. Claro, la nave tenía un médico, pero sus suministros eran limitados. Y aunque me hubiera gustado usar curación para ayudarlos, el poder era solo de Adepto 9 y, según la interfaz, necesitaba al menos Profesional 1 para curar a otros. Eso significaba que tenía que ayudar al médico con los heridos en lugar de ver a Doku interrogar a los líderes. Me llevó un día entero atender a todos los heridos, lo que me permitió subir algunos niveles en medicina primeros auxilios, y luego otro día para examinar las computadoras de los 3 barcos piratas. Aunque en el caso del carguero, primero tuve que desechar los cadáveres de la tripulación antes de poder hacerlo. Si bien mis habilidades en computación corte y electrónica estaban en Profesional 50 y Adepto 94 respectivamente, el uso liberal de la habilidad Mejorar, que estaba en el rango alto de Sabio, y la deficiente protección de datos significaron que no solo pude encontrar registros de ataques previos de carga y esclavos, sino también la ubicación de su base. Los registros ayudarían a garantizar que los piratas supervivientes fueran procesados. Sin embargo, Doku creía que eso no detendría los ataques, y yo estuve de acuerdo. La base pirata estaba en un sistema que no era más que un número en la computadora de navegación del transporte y su nombre no significaba nada para Trayo Doku. Por eso, y recordando perfectamente la reunión en Coruscant y el hecho de que el halo barra luz dorada en los transportes me había traído hasta aquí, le sugerí en privado a Doku que tal vez el sistema podría ser utilizado por el grupo que estábamos construyendo como un puesto de preparación inicial en esta área de la galaxia. Él estuvo de acuerdo, expresando que potencialmente también podría usarse para operaciones en el espacio UT que deseábamos mantener ocultos al Alto Consejo, explicando que los UTs eran la principal fuente de muchos de los males más ilegales de la galaxia. Esto ya lo había supuesto por los pocos recuerdos que tenía de ver a los UTs en las películas y la serie, pero desconocía la magnitud de su red. Doku me dijo que cada UT era esencialmente un jefe criminal en su pequeña porción del borde exterior y que, a pesar de sus frecuentes disputas, todos estaban conectados en una vasta red criminal, de modo que, si intentábamos atacarlos, necesitaríamos una base oculta desde la que operar. Me recordó imágenes de las típicas familias mafiosas de la Tierra. Por eso, 4 días después del intento de abordaje por parte de los piratas, Doku y yo salimos del hiperespacio en el mismo borde del sistema, que fue nombrado por una cadena aleatoria de texto y números, R11-0407, en un asaltante pirata reconvertido. El otro asaltante y el carguero habían sido entregados a Tray y su tripulación para que los usaran como quisieran, aunque no antes de que yo hubiera borrado de sus sistemas informáticos todo registro de dónde estaba este sistema. Aunque solo después de hacer una copia de seguridad de dichos datos en un datapad que ahora está almacenado en mi inventario. Los 2 días de viaje fueron necesarios porque el planeta estaba muy lejos de cualquier hiperruta conocida y necesitábamos detenernos en algunos otros sistemas para planificar el siguiente salto en la secuencia. Ojalá esta cosa tuviera buenos escáneres de largo alcance, gemí desde mi asiento al timón mientras examinaba la falta de información útil de dichos escáneres. Como era de esperar, tenemos 7 cuerpos importantes. 4 gaseosos y 3 lo suficientemente pequeños como para ser sólidos, aunque solo uno está en la zona habitable. E incluso así, está en el extremo más alejado de la zona. Ahí debería estar donde los prisioneros indicaron que estaban su base y estación, comentó Doku desde la silla de mando detrás de mí. ¿Hay alguna indicación de las otras naves o de la estación desde esta distancia? No. Como dije, a este cacharro le faltan buenos escáneres de largo alcance, le respondí con fastidio al asaltante. La nave podía transportar hasta 50 personas, si se apiñaban y compartían literas, y funcionaba con una tripulación mínima de 5. Como solo estábamos Doku y yo a bordo, tuvimos que dividirnos el trabajo que normalmente les correspondería a esos 5. Y como a Doku no le interesaban la mecánica, la ingeniería ni otras disciplinas técnicas, tuve que servir de piloto, ingeniero y navegante, a la vez que me aseguraba de que los 2 cañones láser y el cañón de iones estuvieran operativos en caso de que nos enfrentáramos a un combate.
Los interrogatorios de Doku y mi análisis de los registros de la nave nos informaron que unos 300 piratas operaban desde este sistema. Era una cifra muy elevada para una operación de tal magnitud, lo que significaba, según Doku, que llevaba bastante tiempo activa y probablemente contaba con el apoyo de alguien con más dinero y conexiones que un pirata o esclavista promedio. Operaban en 4 grupos. 2 equipos de captura, uno de los cuales habíamos eliminado. Un equipo de ventas que viajaba al espacio UT para vender el mineral que los esclavos extraían del planeta, así como a cualquier esclavo que se mostrara particularmente rebelde. Y un grupo de mando que gestionaba a los esclavos restantes en la estación y el planeta. La razón por la que no vendieron a todos los esclavos fue doble. Primero, para que los piratas tuvieran cierta comodidad en la estación y segundo, porque el planeta bajo la estación era rico en minerales valiosos. Los esclavos que no se mantenían como personal ni se vendían en los mercados de esclavos del espacio UT eran enviados a trabajar en las minas. Y, por todo lo que habíamos descubierto, la mayoría no vivía mucho. Esperábamos que los otros 2 equipos estuvieran fuera del sistema, ya que lidiar con el resto de la flota pirata sería extremadamente difícil. Nuestra única esperanza real en esa situación era poder acercarnos lo suficiente como para que yo pudiera usar TK para eliminar tripulaciones enteras. Sin embargo, el problema era que el otro carguero que operaban llevaba una gran cantidad de seres conscientes, lo que indicaría que había esclavos a bordo. Muy bien. Fija rumbo al planeta habitable. Sin embargo, tómalo con calma y altera el rumbo aleatoriamente cuando estemos más cerca. Si nos topamos con otras naves, podemos afirmar que somos los únicos que sobrevivimos al abordaje. Quizás también podríamos ventilar la atmósfera de algunas secciones vacías de la nave. Sugerí. Sí, eso ayudaría a vender nuestra historia, pero no lo hagamos hasta que estemos más cerca. No quiero arriesgar la poca integridad de esta nave por una ilusión que quizá no necesitemos. Sí, maestro, respondí mientras empezábamos a adentrarnos en el sistema. A la velocidad actual, tardaríamos casi un día en llegar a la estación, pero no importaba, ya que me daba más tiempo para buscar escondites en la nave. Habíamos vaciado las 3 naves de sus provisiones, descubriendo unos 10.000 créditos, que Doku dio al capitán Tray y su tripulación, y una buena cantidad de sustancias ilegales, que habíamos arrojado al espacio. Provisiones médicas, de alimentos y equipo de contención. Eso significaba que ahora tenía una docena de esposas de sujeción guardadas para un día lluvioso junto con las otras 2 docenas que teníamos a bordo para asegurar a cualquier esclavista que fuera lo suficientemente inteligente como para rendirse. Toda la comida, menos la de una semana, se había transferido al transporte del capitán Tray, aunque había descubierto unos cientos de créditos más en escondites ocultos, junto con otras cosas. Y esperaba poder saquear las naves y establecerme aquí una vez que nos encargáramos de los piratas. Temprano a la mañana siguiente, Doku me despertó y me citó al puente antes de comenzar mi turno. Parece que tenemos suerte, dijo al entrar en el pequeño y estrecho puente. Ni el transporte para la venta ni el otro equipo de captura están en el sistema. Me trasladé al puesto de mando y encendí los escáneres. Lo que Doku había dicho era correcto, un pequeño asaltante aproximadamente del mismo tamaño que nuestra nave estaba viajando actualmente entre el planeta y la estación. También noté que mientras nos acercábamos lentamente al planeta, la nave realizaba una serie de movimientos aparentemente aleatorios a lo largo del eje Y, lo que sugería con suerte que nuestra nave estaba dañada. Están intentando llamarnos, dije mientras el comunicador comenzaba a parpadear. Ignóralo por ahora. Cuando estemos más cerca, te responderemos. Tengo los nombres de algunos miembros de bajo rango de la tripulación que puedes usar si te lo piden. Me giré y lo miré. Aunque podría mantener la conversación, mi tono y estilo son demasiado refinados como para interpretar el papel de forma convincente, explicó, respondiendo a la pregunta que le había transmitido con la mirada. Aunque eres mucho más joven que cualquier miembro de su tripulación, un simple cambio de tono, junto con algunas contracciones básicas, debería ser suficiente para engañar a quien quiera que hables. Al menos hasta que podamos aterrizar en la estación. Sí, maestro, respondí mientras regresaba a mi estación y revisaba los datos del escáner. Fruncí el ceño al leer los detalles de la estación.
Principalmente porque, si bien era lo suficientemente grande como para ser una estación, claramente no lo era. El barco era enorme, con unas dimensiones de 3 por 2 por 5 kilómetros, y sus motores dominaban la parte trasera del barco, que era la dirección desde la que nos acercábamos, y los motores más grandes eran lo suficientemente anchos para que nuestro asaltante pudiera volar hacia ellos. Sin embargo, lo que me confundió fue el hecho de que, si bien los motores y el área alrededor parecían una nave espacial, la parte superior de la nave terminaba en torres y agujas que me recordaban a las iglesias y templos de la Tierra. ¿Qué es eso?, pregunté en voz alta mientras mostraba una imagen holográfica de la nave templo. No estoy familiarizado con el diseño, aunque a juzgar por la multitud de daños sufridos por el casco, supongo que era viejo y estaba a la deriva cuando estos esclavistas lo descubrieron. ¿Pero por qué parece un templo? No recuerdo haber visto ninguna nave espacial con ese perfil en ningún archivo histórico. Me parece haber oído hablar de naves así, pero en libros de historia anteriores incluso a tu nacimiento, dijo Doku lentamente mientras la imagen giraba al tiempo que la nave templo giraba en tiempo real. Sin embargo, ese es un misterio que podremos descubrir una vez que hayamos asegurado la nave. Mientras una advertencia parpadeaba en mi consola, cambié la pantalla holográfica para mostrar que la pequeña nave que viajaba a la estación había alterado su rumbo. Tenemos una escolta en camino. Muy bien. Usa el nombre Aran si te lo piden y comienza el programa de desahogo aleatorio que has ideado. Unos segundos después, el programa que había creado comenzó a ventilar lentamente la atmósfera desde varios puntos del casco, siguiendo un patrón aparentemente aleatorio. Me llevó varias horas diseñar una función aleatoria simple e insertarla en el programa para la ventilación. Con suerte, ayudaría a vender nuestros daños. Incluso mientras empezábamos a desahogarnos, me aseguré manualmente de mantener al asaltante que se acercaba bajo la mira de una de nuestras naves. Lo hice moviendo las tres con movimientos bruscos. De nuevo, solo podía esperar que la nave que se acercaba se creyera la farsa y no se diera cuenta de que siempre les apuntaba con un arma. Nuevamente, el enlace de comunicación parpadeó y, después de un comentario de Doku, abrí el enlace mientras activaba la habilidad mejorar para engaño. «Krask, ¿qué haces?», susurró una voz por el comunicador. «¿Y por qué no podemos verte?». «Krask ha muerto», respondí, intentando que mi voz sonara más grave y áspera. La maldita nave llevaba Jedi. «Kirf. ¿Y los demás barcos?», preguntó la voz. «Perdido. Los Jedi esperaron a que atracáramos el transporte antes de atacar». Hice una pausa para darle más efecto. «Fue una masacre. Doble Kirf. Darvok se va a poner furioso». La voz se quedó en silencio un momento antes de continuar. «¿Cuántos escaparon?». «Éramos una docena, pero la nave está empezando a desmoronarse. Los Jedi intentaron arrancarnos los malditos motores mientras huíamos». «Eso es, cierto. Desde aquí se ven las brechas del casco. Síganos al hangar. Darvok va a pedir un informe». El enlace se cerró antes de que pudiera responder, y el asaltante que se acercaba se inclinó hacia el barco templo mientras yo me movía para seguirlo. «Bien hecho, Cameron. Diría que ahora hay una buena posibilidad de que este Darvok nos esté esperando en su nave de mando junto con miembros de su tripulación. Lo que significa que podemos eliminar su liderazgo antes de que se den cuenta de lo que está pasando», respondí incluso mientras rechazaba un aviso que decía que había ganado otro nivel en engaño al dejar de usar la habilidad mejorar. Doku asintió. En efecto. Lo ideal sería que el otro asaltante estuviera cerca para que podamos eliminar a su tripulación antes de que puedan reaccionar. Pasamos el tiempo mientras avanzábamos hacia la nave templo desarrollando planes simples para eliminar a cualquier grupo de bienvenida y tomar el control de la estación /nave templo. La verdad era que, salvo que usara a Tekka para destruir nuestra nave de escolta y al grupo de bienvenida antes de que pudieran pedir ayuda, el plan consistía básicamente en identificar a los esclavistas y luego inutilizarlos. Aunque sospechaba que el significado de inutilizar para Doku implicaba métodos más extremos de los que la mayoría de los Jedi preferirían usar. O al menos eso esperaba, pues creía que los esclavistas no merecían piedad. Pasaron unos 20 minutos cuando nuestro asaltante fue guiado hacia una gran bahía al otro lado del barco templo.
Aunque me pareció ver otras bahías similares alrededor del enorme navío, esta era la única que estaba abierta. Quizás fue por decisión propia, pero lo más probable es que se debiera a que era la única que estaba abierta cuando los esclavistas descubrieron el navío. Nuestra escolta se está quedando atrás, dije mientras atravesábamos el campo de fuerza que contenía la atmósfera en la bahía. Están empezando a virar. ¿Y sus armas? Preguntó Dooku mientras guiaba nuestra nave hacia donde se encontraba un grupo de unos 10 seres conscientes. Aún estábamos demasiado lejos para ver qué tramaban, pero si no estuvieran pensando en atacarnos, me compraría una villa vacacional en Ot. Sigue sin fijarse. Creo, hice una pausa al ver algo en los escáneres. Se han movido detrás de nosotros. No parece que nos hayan fijado, pero nos tienen en la mira. Sentí, algo así como si una sensación intentara advertirme de algo incluso mientras el sentido de peligro se encendía. HMM. Creo que no se han creído del todo tu engaño, murmuró Dooku, confirmando que la sensación que acababa de tener era una advertencia de la fuerza, y extendí la mano con detección. Puede que tengas razón, maestro. Creo que puedo sentir a unos 30 seres más tras las puertas a ambos lados de nuestra zona de aterrizaje, dije, intentando sonar vago para que no pareciera que podía sentir a todos los seres y droides en un radio de 100 kilómetros. No hay necesidad de subestimar tu habilidad, Padawan. Ni el maestro Fine ni yo tenemos tu sensibilidad para percibir a otros a través de la fuerza, dijo Dooku con firmeza, e incluso sin girarse, supe que fruncía el ceño ante mi intento de subestimar mi habilidad. Hay 16 a la izquierda, 18 a la derecha, junto con algunos droides, dije, sin molestarme en disculparme, ya que Dooku no era de los que las aceptaban, prefiriendo que simplemente aprendiera la lección y siguiera adelante. También hay 17 en el asaltante que nos sigue y, dado el grupo de 15 que puedo sentir, otra nave se acerca desde el planeta por detrás de la nave templo, probablemente por eso los escáneres de este cubo no la detectan. ¿A qué distancia se encuentra esta segunda nave? 70 kilómetros, creo. No era ambiguo, ya que la distancia a la que se encontraban superaba mi minimapa, así que solo me dieron una estimación aproximada de la distancia a los objetivos. En este caso, entre 50 y 100 kilómetros. Una vez más, la utilidad de detección a distancia se vio limitada debido a mi minimapa. Con suerte, una nueva ventaja o poder de jugador permitiría mejorar el minimapa. Rápidamente giré el minimapa, pensando, para ver dónde estaba el grupo en relación con mi avión actual. Se acercan por abajo y a nuestra derecha, añadí, aprovechando una nueva función del minimapa que me permitía girarlo para mostrar el eje Z. Esta función se había añadido durante la actualización, pero la descubrí mientras viajábamos a este sistema, ya que no se había mencionado ningún cambio en la interfaz con la actualización. Impresionante. Y muy ventajoso en situaciones como estas. Hizo una pausa mientras detenía la nave al tocar cubierta. Necesitamos inutilizar ambas naves rápidamente antes de bajar la rampa, pero si nos adelantamos, corremos el riesgo de alertar a los que están a bordo de esta estación sobre nuestras intenciones y aumentar las posibilidades de que alerten a sus compañeros en otras naves o en el planeta que está debajo. Siento unos 100 seres más y 10 droides a bordo de la estación, maestro. No puedo distinguir quiénes son esclavistas o esclavos, aunque sospecho que los dos grupos apiñados son prisioneros. Entonces, después de asegurar nuestra zona de aterrizaje, tendremos que tomar la estación por el camino habitual, dijo Dooku con un leve gesto de los labios al ponerse de pie. Ven. Tenemos que presentar nuestros respetos a nuestros anfitriones. Logré evitar reírme del humor de Dooku mientras lo seguía fuera del puente. Cuando llegamos a la rampa de aterrizaje, se movió hacia los controles, pero se detuvo como antes de bajar la rampa. ¿Aún sientes a la tripulación de las otras dos naves? Asentí, pues había mantenido activada la detección. La fuerza me había dado una advertencia. Bien, entonces, a mi señal, elimínalos, marca. Mientras el sello de presión silbaba al liberarse, extendí la mano con teca y golpeé con fuerza a cada ser consciente de los dos asaltantes hacia arriba y luego hacia abajo. Repetí el proceso con los 3 droides, aunque los golpeé arriba y abajo una segunda vez para asegurarme. Todo el proceso solo duró unos segundos, pero la mayoría de las marcas de detección desaparecieron.
mientras mi XP subía como un cohete, confirmando que la mayoría de las tripulaciones de esos barcos estaban muertas, recé en silencio para que no hubiera esclavos en las naves. En cuanto a los esclavistas, se lo merecían. Jedi. Rugió alguien desde fuera de la nave, sacándome de mis pensamientos, mientras un puñado de rayos blaster se dirigían hacia nosotros. Simplemente me incliné hacia un lado para evitar a los pocos que pasaban cerca de mí mientras Dooku los desviaba sin esfuerzo, matando a los dos que le habían disparado. Antes de que la rampa hubiera descendido completamente, había usado barrera para bloquear todo el fuego entrante unos metros frente a nosotros. Impresionante, dijo Dooku mientras bajábamos por la rampa. El fuego blaster rebotaba inofensivamente en mi barrera. ¿Cuánto tiempo podrías mantener esta barrera? Eché un vistazo a mi barra FP, noté el número que mostraba, luego los distintos poderes que tenía activos, detección, barrera, precog y tiempo bala, e hice algunos cálculos mentales rápidos. Unos 3 minutos, aunque podría extenderlos a 10 si no me concentro en nada más. Es decir, desactivar todos los demás poderes de la fuerza activos, algo que no me apetecía hacer en combate tras mi secuestro hace poco más de 2 años. Dooku asintió brevemente, pero todo lo que pudiera haber dicho fue interrumpido cuando las puertas de babor y estribor se abrieron, permitiendo que los refuerzos que había detectado ingresaran a la bahía. Aunque impresionante, creo que sería más beneficioso si tomáramos la ofensiva. Su voz no se alzó ni un segundo ante la preocupación de que ahora nos superaban en número 20-1, y yo adopté una calma similar. Sí, maestro. Extendí la mano con TK, pero en lugar de lanzar a todos hacia arriba, me concentré en cada blaster de la habitación y los atraje hacia mí. ¿Qué? ¿Eh? Griff. Se oyeron varias voces mientras yo lanzaba más de 2 docenas de blasters hacia nosotros, luego los giraba en el aire y apunté a sus antiguos dueños. Ríndete. Esta es tu única oportunidad, gritó Dooku mientras yo soltaba a barrera para concentrarme en los blasters, intentando no pensar en lo genial que debía ser para mí sostener casi 4 docenas de blasters en el aire y apuntarlos, y preguntándome en silencio por qué los Jedi no hacían esto más a menudo. ¿Por qué? No estamos en el espacio de la República, Jedi. No tienes autoridad aquí. Gritó una voz mientras un Botán se ponía de pie, flanqueado por 2 trandosanos. Operamos con el permiso de los Ups. Puede ser, pero están atacando transportes de la República y están esclavizados. No lo toleraremos, replicó Dooku al ver que los 2 trandosanos, excepcionalmente grandes, habían sacado vibrocuchillas de sus cinturones y las sujetaban con fuerza con ambas manos. Debí asumir que los demás piratas también buscaban armas de repuesto, y fue solo un sutil gesto de Dooku lo que me impidió disparar todos los blasters que sostenía con TK. Aunque, dado que mi FP disminuía rápidamente al sostener todos esos blasters en alto, sospeché que solo podría mantenerlo así 1 minuto más o menos. Lo que me explicó por qué los Jedi no solían hacerlo a menudo. Por muy genial que pareciera, era un uso muy exigente de la fuerza. El Bogdan se rió entre dientes ante la declaración de Dooku, al igual que algunos otros. ¿En serio? Los perros falderos del Senado, a quienes no les importa nada del borde, ¿no permiten la esclavitud? ¿Y si te dijera que algunos de nuestros mayores clientes estaban en mundos del núcleo como Coruscant? No me sorprendería. Supongo que no te rendirás, ¿no? Prepárate, Padawan. Añadió Dooku mentalmente. No. Eva, muy bien. Dooku interrumpió al líder y levantó su sable de luz para el combate. Fuego. Hice lo que me ordenó y la colección flotante de blasters abrió fuego contra los 3 grupos de esclavistas. Dispararon solo unos segundos antes de que Precog me avisara de un ataque. Solté los blasters, giré, desenganché y encendí mi sable de luz, lo que me permitió desviar fácilmente el disparo que iba dirigido a mi cabeza. Usar a Precog con tiempo bala era increíblemente poderoso al enfrentarse a pocos enemigos, lo que explicaba por qué los Jedi bien entrenados eran tan temidos como oponentes. Di un paso hacia el lugar de donde había venido la explosión, desviando o evitando unas cuantas explosiones más, mientras notaba que quedaban menos de 1 docena de esclavistas con vida en el área de aterrizaje con nosotros. Al desviar otro disparo, una espada salió volando hacia mí desde detrás de una pila de cajas, y me agaché mientras la levantaba. El brazo agresor cayó al suelo, indefenso, mientras su dueño gritaba de dolor.
Sus gritos murieron cuando lo corté desde la cintura hasta el cuello al mismo tiempo que atraía a otro pirata hacia mí y los estrellaba contra las cajas. Me rindo. Gritó el único esclavista que quedaba en el pequeño grupo al que me había acercado mientras dejaba caer su pistola blaster. Lo golpeé con un aturdimiento y me volví hacia las cajas donde el primer esclavista de este pequeño grupo estaba parado lentamente. Antes de que pudiera orientarse, le clavé mi sable en el pecho. Otro vistazo al minimapa me indicó que la plataforma de aterrizaje ya estaba segura. Incluyendo al que había aturdido, solo quedaban 3 con vida en la plataforma. Regresé a nuestra nave y noté que Dooku miraba con el ceño fruncido al Botán, ahora manco. Ambos trandosanos yacían muertos en el suelo con varias extremidades esparcidas por sus cuerpos. Una parte de mí estaba perturbada por la calma con la que Dooku desmembraba y mataba, pero la mayor parte sabía por mi vida anterior que en el combate lo más importante, más allá de asegurarse de sobrevivir, era eliminar al enemigo. La bahía está segura, amo, dije mientras subía al aturdido negrero al barco. Este decidió rendirse. Una decisión mucho más sabia que la de su líder, respondió Dooku, volviéndose hacia el Botán arrodillado. Ahora dime cuántos más hay en la estación. Dooku casi gruñó mientras le pasaba la mano por la cara. Ja. Escupió el Botán a los pies de Dooku. ¿Crees que soy un idiota cobarde que se dejaría manipular? Me lo dirás. Dooku gruñó y noté que el botano puso los ojos en blanco por un momento mientras la fuerza inundaba el área. Te lo diré. Hay otros 13 de mis hombres en la estación. La voz del botano perdió toda confianza, al igual que cualquier atisbo de emoción, al responder robóticamente. ¿Y en el planeta de abajo? Otros 23. El Botán babeaba mientras hablaba y yo estaba seguro de que Dooku había insistido más de lo que la mayoría de los Jedi aprobarían, pero no sentía ninguna compasión por el esclavista. Dooku se giró hacia mí. Asegura a estos 2 y a ese en la nave. Me encargaré de asegurar completamente esta bahía y localizar una terminal. Asentí y levanté al líder, el que se había rendido ante mí y a otro esclavista que estaba hundido cerca de Dooku, y lo subí a la nave. Aunque había subido de nivel gracias al combate, ignoré el aviso, ya que asegurar la nave templo tenía prioridad. Sin embargo, el hecho de que mis FP se hubieran reiniciado con la subida de nivel era otra peculiaridad aprovechable de mi poder, de la que no iba a quejarme. Una vez hecho esto y cuando nos dirigíamos al terreno, abría el aviso y examinaba qué nuevas ventajas y poderes de jugador estaban disponibles para mí. Cuando regresé a la plataforma de aterrizaje, encontré a Dooku examinando una consola de computadora. Cameron, por favor, examina esto, dijo sin girarse. Al acercarme, noté que la consola era enormemente diferente a todo lo que había visto hasta ahora en esta galaxia. La mayoría de los sistemas informáticos, incluso aquellos diseñados en lados opuestos de la galaxia, utilizaban estilos y diseños básicos similares para sus pantallas y consolas. Sin embargo, además de parecer como si alguien hubiera quitado la mayor parte de la carcasa exterior, no se ajustaba a ese estilo. Los caracteres, aunque todavía básicos, estaban en una fuente que no recordaba haber visto nunca antes. ¿Qué opinas?, preguntó Dooku mientras retrocedía un paso para dejarme usar la consola, lo que comencé a hacer después de activar la habilidad Mejorar en computación electrónica. Después de tocar los controles y examinar lo que pude del lenguaje de programación a partir de ese momento, me giré para mirarlo. Esta nave es vieja. Muy vieja, a juzgar por lo que puedo entender del código subyacente. Sigue en básico, lo que sugiere origen republicano, o al menos humano. Más allá de eso, no puedo decir mucho más allá de la especulación. ¿No coincide con nada de tu época original? Claramente, coincidía conmigo en cuanto a su antigüedad y buscaba una referencia sobre cuándo se había botado el barco. Negué con la cabeza. No. Aunque han pasado milenios, los estilos subyacentes no han cambiado tanto como cabría esperar. Sin embargo, nunca había visto nada igual. Dooku se recostó y se acarició la barba. Creo que sí, pero hasta que sepamos más sobre esta estación, me resisto a expresar mis sospechas. Asentí con la cabeza en respuesta. Dooku, como había aprendido durante mi tiempo con él, prefería los hechos y los detalles a las corazonadas y las especulaciones, por eso me había abstenido de revelar mis opiniones sobre la antigüedad de la nave.
Aunque es antiguo, maestro, he podido localizar el puente principal. Los esclavistas han improvisado una solución que les ha dado control básico de este lugar, además de un mapa. Usando esto y la fuerza, he localizado a 9 de los 13 esclavistas restantes a bordo. 6 están en el centro de mando o sus alrededores, y los otros 3 cerca de la sala de máquinas, expliqué, señalando esas 2 ubicaciones en el mapa que ahora aparecía en la consola. ¿Y los últimos 4? Dado que los esclavos parecen estar en 2 áreas principales, apostaría a que hay un par en cada ubicación actuando como carceleros. Sí, ese sería el enfoque más lógico. Sin embargo, hasta que no tengamos a los esclavos a salvo, no podemos estar seguros. Además, en su posición, tendría un método secundario para lidiar con nosotros. Probablemente explosivos en o cerca de los esclavos. Hizo una pausa y se acercó para examinar el mapa. Estos 2 lugares parecen bahías similares a esta. Eso haría que eliminar a esos esclavos fuera una tarea sencilla que no pondría en peligro la integridad de este lugar. Los controles de esta bahía de atraque no están conectados al puente, lo que sugiere que las demás tampoco, expliqué lentamente mientras manipulaba el mapa. Aunque fácilmente podrían haber instalado explosivos en las puertas de esas bahías con un gatillo remoto que manejaba el nuevo comandante de la operación. En efecto. Entonces nuestro objetivo principal ahora es asegurar a los esclavos en las plataformas de desembarco, preferiblemente sin alertar a los ingenieros ni al mando. Maestro, quizás haya una manera de asegurarlos y destruir el puente al mismo tiempo. Proceder. Retiré el mapa de este lugar hasta que mostró los 5 objetivos posibles. Mientras te diriges al puente y te enfrentas a los esclavistas, puedo explorar las 2 bahías y localizar los explosivos, si es que los hay. Una vez hecho esto, puedes enfrentarte a los del puente mientras yo elimino a los que tienen a los esclavos. Aunque me ha impresionado tu desempeño hasta ahora, no creo que puedas estar en 2 lugares a la vez. Sonreí con suficiencia. Técnicamente no, pero gracias al entrenamiento con la maestra Fai, he mejorado la distancia a la que me teletransporto, y con el mapa de la nave y pudiendo saber dónde están todos, confío en que puedo moverme de uno a otro sin que me vean. Doku volvió a acariciarse la barba. Su propuesta tiene mérito y, aunque me resisto a apoyarla, creo que nos ofrece la mayor posibilidad de eliminar a los esclavistas y asegurar a los esclavos sin que sus vidas corran peligro. Se apartó de la consola y se giró para mirarme directamente. Muy bien. Abordaremos esto a tu manera. Sin embargo, si en algún momento siento que te estás esforzando demasiado, te informaré que dejes de usar la fuerza para teletransportarte y, en su lugar, te encargues de cada grupo lo mejor que puedas. Sí, maestro, respondí. Bien. Contáctame cuando hayas llegado a la primera ubicación. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta central, la única que estaba abierta cuando aterrizamos y donde se había reunido el primer grupo de esclavistas. Salí corriendo hacia el atracadero más cercano donde se encontraban los esclavos. Mientras me dirigía hacia allí, me preguntaba cuándo los esclavistas habrían reunido a sus cautivos en ambos lugares. Supuse que les permitían vagar libremente mientras trabajaban o los asignaban a diferentes zonas de la estación. Dado que estaban listos incluso antes de que desembarcáramos, eso sugería que Krask, el nombre que usaron cuando el primer asaltante nos saludó, era en realidad una frase en clave. Era más de lo que esperaba de un grupo de esclavistas, pero dada la magnitud de la operación, tenía sentido que se esperara que los responsables fueran descubiertos en algún momento. Tenía la esperanza de que el grupo desaparecido, el responsable de vender a esos esclavos considerados de gran valor, no hubiera sido alertado de nuestro ataque. De haberlo sido, se habrían ocultado o habrían intentado contratar mercenarios y matones de quien quiera que respaldara esta operación. Y dado que el líder botano había insinuado que tenían conexiones en Coruscant y otros mundos del núcleo, la represalia podría ser grande y brutal. Pronto estuve cerca de la bahía de aterrizaje más cercana y reduje la velocidad. Ahora que estaba más cerca y podía concentrarme en la información que detección me estaba proporcionando a través del minimapa, pude notar que casi todos en la bahía estaban apiñados en pequeños grupos, a excepción de dos que parecían estar caminando, aunque uno siempre estaba cerca de la puerta principal de la bahía. Era lógico suponer que esos dos eran los que estaban a cargo.
Después de examinar un momento lo que detección y el minimapa me decían, atravesé una pared cerca de la entrada y miré a mi alrededor. El área en la que aparecí estaba en una esquina, parcialmente protegida de la vista por los dos esclavistas ahora confirmados. Eché la cabeza hacia atrás y me giré, corriendo tan rápido como me atreví por los pasillos de la enorme nave antigua hasta que llegué a la segunda bahía llena de esclavos. Nuevamente, utilicé la combinación de detección y el minimapa para localizar un rincón tranquilo en la bahía y entré en fase para asegurarme de que estuviera despejado. Abrí mi comunicador, deslicé un pequeño receptor de comunicación en mi oído para evitar que transmitiera la respuesta esperada de Doku y susurré. Maestro, he identificado a los guardias en las dos bahías. Excelente. Dejaré mi enlace abierto. En cuanto oigas una voz que no sea la mía, derríbalos y evacúa a los esclavos de las bahías. No respondí, simplemente esperé mientras se oían los sonidos de una puerta abriéndose. Ya basta, Jedi. Siseó alguien, aunque no oí al instante lo que añadió, pues lancé un par de ráfagas aturdidoras a los dos guardias de la plataforma. Sin embargo, gracias a la memoria idética, podría repasar lo que dijo más tarde. Rápido. Tenemos que salir de aquí. Grité mientras los dos Uekwai se desplomaban en montones. ¿Quién? ¿Qué? Varias voces comentaron que los dos guardias caían como marionetas a las que les habían cortado los hilos. Entonces, muy lentamente, los esclavos reunidos, principalmente mujeres, se giraron hacia mí. Mira, no tengo tiempo para esto, grité mientras encendía mi sable de luz. Tienes que salir de esta bahía. Ya. Pero los amos, empezó una Duile de piel amarilla al notar que ella, al igual que los demás, llevaba un collar metálico que supuse que usaban para controlarlos. Y probablemente estaba cargado de explosivos por si intentaban rebelarse. Están muertos, terminé, antes de encogerme de hombros. Bueno, la mayoría. Mi maestro se encarga de los últimos, pero necesitamos que te vayas antes de que se den cuenta de lo que hago. Lentamente, pero cada vez más rápido, las 60 personas que había en la sala comenzaron a moverse. Bien, ya está, dije mientras los primeros salían de la bahía hacia el pasillo. Sigan adelante. Tenemos que salir de esta bahía rápido. ¿Y los niños? Preguntó la Duile de piel amarilla. Los mantienen separados para controlarnos. Los liberaré, solo saquen a todos de aquí y sellen la puerta detrás de ustedes, respondí antes de teletransportarme a la otra bahía. ¿Qué diablos fue eso? Preguntó uno de los guardias en esta bahía, aunque su compañero no pudo responder cuando los golpeé con una explosión de fuerza, enviándolos a estrellarse, fatalmente si el sonido de los huesos crujiendo era una indicación, contra la pared del fondo. Tal vez podría haberlos aturdido como a los otros dos, pero saber que tenían niños como prisioneros me hizo recordar mi misión de hacía 2 años y el estado en el que encontré a Bultar y Jon. Así pues, aquellos dos esclavistas acababan de pagar el precio de mis pensamientos y de mi ira residual. ¿Quién eres? Me preguntó un humano varón, quizás 1 o 2 años mayor que yo, al notar que era uno de los pocos niños que llevaba un collar como los adultos. Probablemente porque la mayoría eran demasiado jóvenes, y por lo tanto demasiado pequeños, para necesitar o ajustar un collar de control. Me torcí la muñeca, señalando el sable de luz aún encendido. Cameron, estoy aquí para rescatarte. Ya liberé la otra bahía con los adultos. Tenemos que salir de esta bahía ya. Usé compulsión de la fuerza para dejar claro mi punto. Tenemos que salir de esta bahía, ya, repitió el niño antes de volverse hacia los demás. Los Jedi están aquí. Gritó mientras los niños, algunos de ellos de no más de 5 años, se acercaban. La forma en que me miraban, con la esperanza mezclada con la incredulidad en sus rostros, que habían visto demasiada oscuridad del universo a una edad demasiado temprana, era algo que jamás olvidaría. Conocí memoria eidética. Y sospechaba que influiría en mis planes para el futuro. Vamos. Tenemos que irnos. Dije con la mayor calma posible mientras abría la puerta principal. Y me encontré cara a cara con un droide. Fue lo más lejos que llegó el droide antes de que lo golpeara con ionice. Ese era un poder de bajo nivel y solo inutilizaría al droide durante 1 minuto aproximadamente, pero me bastó para comprobar que no era más que un droide de servicio. Con suerte, los demás droides a bordo serían como este y no estarían diseñados para el combate.
El grupo de unos 20 niños, cuyas edades oscilaban entre los 13 y los 5 años, salió rápidamente de la habitación y sellé las puertas. Prisioneros seguros, anuncié a través de mi comunicador. Estas negociaciones han terminado, oí decir a Dooku, seguido del inconfundible sonido de un sable de luz al moverse. Se oyeron disparos de blaster y algunos gritos, pero después de un minuto la conexión se silenció. He asegurado el centro de mando, declaró Dooku. Reúnan a todos en el hangar donde llegamos. Cerró el comunicador sin esperar respuesta y me volví hacia el chico que había hablado cuando entré por primera vez a la bahía y usé observar. Reite, necesito que te asegures de que los demás me sigan. Vamos a otro hangar donde nos encontraremos con los adultos. ¿Cómo? Reite interrumpió su pregunta, probablemente sobre cómo supe su nombre, y asintió. Bien. Todos, debemos seguir al Jedi. Él nos mantendrá a salvo. Al girarme para caminar por el pasillo, sentí un tirón en mi túnica. Al volverme, encontré allí de pie a una joven Zabrak de piel morena y bronceada. Parecía tener unos 7 u 8 años, pero era difícil estar seguro, así que no me molesté en usar observar con ella. ¿De verdad eres un Jedi? Preguntó mientras señalaba mi sable de luz, que había apagado justo antes de abrir la puerta de la bahía de aterrizaje. Sí. Soy Cameron. ¿Cómo te llamas? Tedra. ¿Me llevas con mi mamá? Preguntó, y asentí. De acuerdo. Su mano se deslizó en la mía y sentí algo al tocarnos. Sintiendo curiosidad por saber qué era, le lancé observar y me alegré de estar ya regresando mientras leía la información. Tedra Zill raza. Zabrak. Nivel 5. Salud. 80% desnutrida edad. 6. Potencial de fuerza. Alto. Potencial de amenaza. Insignificante. Estado emocional. Esperanzada, curiosa, asombrada. Tedra lleva meses retenida en esta nave y espera que puedas liberarla a ella y a su madre. Siempre ha querido conocer a un Jedi y tiene muchas preguntas para ti. Se pregunta si sabes algo sobre las cosas extrañas que suceden a su alrededor. Sí, la mayor parte de eso era de esperar, pero el alto potencial de fuerza fue lo que me sorprendió. Ella fue la primera persona que descubrí con tal potencial que no era miembro de la Orden Jedi. Sí, me había topado con algunos con un potencial de la fuerza intermedio fuera de la Orden, pero todos eran personas mayores que yo, no alguien más joven. Y mucho menos con un potencial de la fuerza tan alto. Quizás podría lograr que la internaran en el templo una vez que todo esto terminara, pero me preocupaba que la rechazaran por su edad y lo que había vivido. Además, tendría que hablar con su madre si aún vivía. Al regresar al presente, recordé a los 3 esclavistas en ingeniería, y tras revisar el minimapa con detección mejorada, noté que solo había 2 personas allí, y una era Dooku. Su firma latía, indicando un vínculo de la fuerza. He asegurado la sala de máquinas, dijo por el intercomunicador, como si supiera que me estaba dando cuenta de dónde estaba. Probablemente lo hizo gracias a la fuerza. Regresaré a nuestra plataforma de aterrizaje enseguida para que podamos hablar con los esclavos liberados y considerar nuestro próximo paso. Sí, maestro, respondí, antes de mirar a Tedra. Creo que he encontrado algo, a alguien, interesante. En efecto, sentí su curiosidad a través del vínculo de fuerza que compartíamos. Tengo muchas ganas de ver qué o quién es esta persona cuando llegue. Cerró el enlace y unos minutos después llegué con los niños a cuestas al muelle de aterrizaje y encontré a los adultos liberados charlando afuera. Resa. Gritó uno de los adultos y una hembra duile de piel verde se separó del grupo de adultos. Un niño de mi grupo corrió hacia ella y rápidamente el pasillo se llenó de muchos reencuentros. ¿Está tu madre aquí? Le pregunté a Tedra, quien aún no me soltaba la mano mientras mis ojos buscaban algún Zabrak adulto. Tedra negó con la cabeza antes de que cayera. No veo a mamá. Oye, está bien. Seguiremos buscando, respondí con una sonrisa. Todavía hay gente en el planeta de abajo. Probablemente esté ahí abajo. Solo podía esperar que así fuera, pues si no, su madre probablemente había sido vendida como esclava en el espacio UT, lo que haría casi imposible encontrarla. Sí. Tedra le devolvió la sonrisa, pero no era una sonrisa fuerte. Tedra, tengo que limpiar esta habitación.
Hay algunas cosas malas que tengo que limpiar antes de que tú y los demás puedan entrar, le expliqué lentamente antes de ver a Reite, quien tampoco había encontrado a sus padres ni a ningún familiar. ¿Puedes esperar con Reite hasta que vuelva? Está bien, susurró, y rápidamente la llevé hasta el chico mayor y le expliqué vagamente por qué tenía que entrar sola. Afortunadamente, él entendió lo que quería decir con cosas malas y la condujo hacia un grupo de niños que no habían encontrado a sus seres queridos y donde también se congregaban los adultos y niños. Me llevó unos 10 minutos trasladar todos los cuerpos a una esclusa de aire, saquearlos para obtener objetos de valor, lo que me valió unos miles de créditos, y almacenar todas las armas antes de estar dispuesto a dejar entrar a los esclavos liberados. Aunque cuando volví a emerger al pasillo, encontré a Dooku en una acalorada conversación con algunos de los antiguos esclavos. Aunque comprendo sus deseos, permitirles enfrentarse a la justicia popular solo los rebajaría a su nivel, dijo Dooku con calma, de pie entre un grupo de unos 10 esclavos liberados y 4 esclavistas. 3 de los esclavistas carecían de extremidades, mientras que el cuarto miraba fijamente al suelo. No nos importa. Merecen morir. Gritó una Togruta que me llamó la atención por su inusual piel morada. Mataron a mi hermano. Y mi compañera. ¿Dónde está Kisa? Queremos justicia. Los gritos del grupo eran fuertes y miré a los niños que no habían encontrado un pariente, y posiblemente nunca lo encontrarían. Se enfrentarán a todo el peso de la justicia de la República. Te lo aseguro, afirmó Dooku con aire de certeza. Sin embargo, lo que buscas no es justicia, sino venganza. En lugar de evaluar tu situación, aprender a quitarte esos horribles collares u organizarte para cuando regrese el último grupo de esclavistas, posiblemente con refuerzos blindados, prefieres llevar a cabo una venganza colectiva. Hizo una pausa y miró fijamente a los ojos de cada miembro del grupo que lo miraba. ¿Tanto has involucionado? Preguntó, aunque estaba seguro de que diría más si no fuera porque era un maestro Jedi, por lo tanto, debía mantener la serenidad. Lo observé mientras seguía fulminando con la mirada al grupo, impresionado por lo bien que los manejaba, pues creía que Fai era mejor para calmar la situación. Y aunque las palabras y la postura de Dooku funcionaban, solo unos pocos seguían mirándolo a los ojos, estaba seguro de que Fai sería menos contundente en sus palabras, gestos y postura que Dooku. ¿Debo asegurar a los prisioneros, maestro? Pregunté, atrayendo la atención de todos hacia mí de una manera que, con suerte, los distraería lo suficiente como para que su ira se calmara y no intentaran amenazar a un maestro Jedi. Sí, Cameron. ¿Confías en una niña para proteger a esos monstruos? Preguntó la Togruta de piel morada con un gruñido que dejó al descubierto sus dientes. Me ericé por el comentario y agité mi mano, levantando a los 4 esclavistas detrás de Dooku en el aire y luego los arrastré hacia las puertas de la bahía. Apuesto a que, siendo aún joven, Cameron ha visto más combates que nadie más que yo. Y fue él, no yo, quien eliminó a las tripulaciones de 2 naves a distancia y a la mayor parte de la tripulación de esta estación, explicó Dooku mientras percibía su orgullo a través de nuestro vínculo de la fuerza. No escuché el resto de la conversación cuando las puertas de la bahía se cerraron, pero no pude negar que caminé más erguido mientras cruzaba la bahía hacia nuestro asaltante reutilizado. Los 4 esclavistas emitían sonidos mientras los giraba perezosamente en el aire mientras flotaban detrás de mí. Unas horas más tarde, estábamos en camino hacia la superficie del planeta en el que orbitaba la nave Templo. Aunque tanto a Dooku como a mí nos hubiera gustado dirigirnos al planeta inmediatamente y encargarnos de los piratas allí, había que resolver algunos asuntos antes de poder ir. El primero, y el que llevó más tiempo, fue conseguir que los esclavos aceptaran quedarse en la nave Templo y esperar a que regresáramos del planeta en lugar de volar ellos mismos hasta allí. Dooku había logrado convencerlos de los peligros inherentes a esa acción, y no menos importante, de que pocos de ellos estaban en condiciones de luchar. También señalé que los adultos todavía llevaban collares de control que podrían matarlos si alguien les enviaba la señal correcta. Esto fue superado por Dooku persuadiéndolos, bueno, más bien amenazándolos sutilmente, para que entregaran los códigos y yo confirmé esos códigos con el sistema informático bastante primitivo que los esclavistas habían instalado en la nave Templo. Antes de que dichos collares fueran lanzados al espacio, contenían una diminuta carga explosiva, había añadido algunos a mi inventario.
Aunque dudaba que alguna vez necesitara un dispositivo así, era mejor estar preparado. También había añadido algunas pistolas blaster, rifles y vibrocuchillos al inventario antes de permitir que los esclavos se armaran. Curiosamente, el inventario me permitía apilar las armas, incluso si no eran de la misma marca ni modelo, solo del mismo estilo. La única pega era que no podía seleccionar qué arma tomar de la pila si sacaba una. Tuvimos entonces que localizar y distribuir suministros para mantener alimentados a los esclavos que ahora no tenían collar, aunque eso había consistido más en trabajar con los 6 o más, incluido el Toruta de piel púrpura llamado Baalta, para organizar a los esclavos liberados. Mientras Dooku se ocupaba de eso, yo había llevado a los 2 asaltantes, ahora abandonados, a la bahía. ¡Qué sorpresa para los que estaban allí! Antes de vaciarlos. Lamentablemente, no tuve tiempo de buscar escondites ocultos en las naves antes de partir hacia el planeta. El plan si los esclavistas no se rendían era simple. Eliminar las defensas aéreas, aterrizar y asegurar la base. Si las defensas eran demasiado grandes para que pudiéramos enfrentarlas de frente, o si los esclavistas habían hecho lo mismo que los de la nave templo, debía usar mis habilidades más exóticas, como dijo Dooku, para neutralizar cualquier ventaja que los esclavistas parecieran tener. Nos estamos acercando al campamento ahora, dije desde el timón mientras Dooku había tomado nuevamente la silla del capitán. ¿Nos han visto?, preguntó justo antes de que unos cuantos disparos dispersos de blaster impactaran en los escudos del asaltante. Diría que sí, pero según estas lecturas, no tienen defensas antiaéreas. Los escáneres solo muestran menos de una docena de seres dentro o alrededor del campamento, respondí, ignorando las ráfagas de pistolas y rifles, ya que carecían de la potencia suficiente para causar daño real a los escudos del incursor. Programa la nave para que nos lleve al claro al oeste del campamento. Una vez hecho esto, extiende la mano y comprueba cuando puedes sentir. Hice lo que me indicó e incliné la cabeza ante lo que sentí. Tengo otros 6 seres en los árboles al sur, mientras que el resto están en los 3 grupos que suman unos pocos cientos y que no están a más de 1 kilómetro bajo la superficie o están fuera del alcance de lo que puedo sentir, dije, explicando lo que capté de detección. Todavía me sorprende que más Jedi no dedicaran tiempo a entrenar ese poder, ya que incluso fuera de situaciones tensas como el combate, las ventajas que te otorgaba eran inmensas. Parece que tendremos que convencerlos de que se rindan, empezó Dooku, y supe que se estaba acariciando la barba como la mayoría de los Jedi. Y esa era una de las razones principales por las que no planeaba dejarme una. Una vez que aterricemos, quizás podrías ir a saludar a los del sur mientras hablo con el grupo de bienvenida. Sí, maestro. El fuego blaster desde tierra se detuvo cuando se dieron cuenta de que era ineficaz, y después de que la nave comenzó su programa de aterrizaje automático, decidí abrir mi lista de ventajas ya que el nivel 20 me había otorgado un punto de ventaja y un punto de poder de jugador y aún no había examinado mis opciones. Ventajas. Se obtienen gastando puntos de ventaja que se obtienen a razón de un PP por cada 4 niveles. Actualmente, tienes un P de ventaja. La mayoría de las ventajas tienen varios niveles, lo que permite al jugador elegir versiones mejoradas de una ventaja si así lo desea. Actualmente, tienes las siguientes ventajas: ambidiestro, memoria idética, fuerza de empatía. Prodigio. Ventajas disponibles. Ratón de biblioteca, crecimiento potenciado, marca 2, cerebrito, marca 1, gracia felina, marca 1, culto a la personalidad, marca 1, dominante, marca 1, regeneración mejorada, marca 1, corazón de la fuerza medio, fuerza de gigante, marca 1, piel de hierro, marca 1, suerte de la fuerza, marca 1, médico, marca 1, 1 con las bestias, 1 con la naturaleza, marca de regeneración física, marca 1, aumento de límite de estadísticas, marca 1, estilo, marca 1, sabiduría de los antiguos, marca 1, esa fue una lista mucho más larga que la anterior. Bookworm, Dominant, Enhanced Regeneration, Look of the Force, One with Beas / Nature, Physical Regeneration y Style eran todos iguales que antes, mientras que Booster Your Mark II aumentó mis ganancias de XP para todas las cosas en otro 10%. Entre las nuevas ventajas, Brainiac, gracia felina, culto a la personalidad, fuerza de gigante,
piel de hierro y sabiduría de los antiguos redujeron el tiempo necesario para mejorar una estadística, int, agi, car, fue, bit y wi, respectivamente, en un 10%. Si bien esto estuvo bien, no fue un gran problema por el momento, ya que había aumentado inteligencia y sabiduría en poco más de medio año. Sin embargo, en el futuro, estas ventajas podrían ser extremadamente útiles, ya que el menú de ayuda indicaba que cada vez era más difícil aumentar una estadística. El Medic aumentó la mejora de HP de cualquier medicina aplicada, ya fuera un parche de Bacta o una inyección, que yo usara en un 50%. Esto parecía indicar que también se aplicaría si usaba un parche de Bacta en otra persona. Sin embargo, con Forceal, la mejora de la restauración de HP de la medicina era una prioridad baja. El aumento del límite de estadísticas era exactamente lo que decía. Un aumento del límite de estadísticas físicas de 10. Eso significaría que, si esas estadísticas se mantenían equilibradas, cada una podría alcanzar unos 25 antes de alcanzar el límite. Era algo a considerar para el futuro. Sin embargo, lo que realmente me interesó, y siempre que la lista de poder de jugador no contuviera algo extremo que tomaría, fue Art of the Force medio. Esa ventaja, que según la interfaz estaba disponible gracias a que la fuerza misma me había encontrado un lugar en su búsqueda de equilibrio, elevaría mis FP por nivel a 650, duplicaría mi regeneración de FP y aumentaría mi recuento de midichlorianos, que según Dooku rondaba los 18.000, a la par que el de Yoda, a más de 20.000. Eso era Anakin / Vergence en el rango de la fuerza. La única desventaja importante, y esto se debía a que la interfaz decía que estaba manipulando midichlorianos y por lo tanto corría el riesgo de agravar la fuerza, era que requería un PP y un PPP. El aumento en FP y regeneración ciertamente valió la pena, pero si tomaba Art of the Force, solidificaría gran parte de la charla sobre que yo era el elegido. Claro, Nilas había dicho que mi destino estaba vinculado al de Anakin, pero no le había dado mucha importancia más allá de que yo era su hermano si seguía el camino en el que estaba, o su rival si no lo hacía. Sin embargo, cuanto más me daba cuenta de que ese tipo de poder de la fuerza no era algo para despreciar y recordaba que Sidious era la verdadera amenaza, no Anakin, más me inclinaba a tomarla beneficio. Además, los poderes supremos habían insinuado cosas peores que Sidious y su Orden Sith, y tener más poder para contrarrestar esas amenazas hizo que Corazón de la Fuerza fuera la elección obvia. Sin embargo, para estar seguro, examiné la lista de poderes de los jugadores. Poderes de jugador. Estos son poderes y habilidades exclusivos del jugador, que se obtienen gastando puntos de poder de jugador PPP. Actualmente, tienes un PPP. Muchos poderes de jugador tienen requisitos que dependen del nivel o las estadísticas del jugador y permanecerán ocultos hasta que se cumplan. Algunos poderes de jugador otorgan habilidades que reflejan, o incluso superan, lo que muchos consideran poderes de la fuerza del lado oscuro, así que ten cuidado al usarlos cerca de usuarios de la fuerza del lado luminoso. Actualmente, tienes los siguientes poderes de jugador. Inventario, mente del jugador, cuerpo del jugador, observar, silencio, interfaz. Poderes disponibles. Cambio de color ampliar / encoger. Corazón de la fuerza 2, glamours. Minimapa superior marca 1. Inventario mejorado. Inventario superior. Minimapa mejorado marca 1. De nuevo, ya se mencionaron algunos poderes de jugador. Cambio de color, inventario mejorado, ampliar / reducir y glamours. Entre las nuevas opciones, el minimapa superior aumentaría el alcance del minimapa a 5 kilómetros. Era algo que esperaba, aunque con la presencia de Art of the Force 2, ya no era una opción imprescindible. Lo mismo podría decirse del minimapa mejorado, que me permitió ver ubicaciones ocultas, ya sean pasajes, habitaciones o nichos, dentro del alcance. Inventario superior duplicó la cantidad de espacios disponibles. No fue muy útil, ya que podría sortear el límite de espacios usando bolsas y preferiría inventario mejorado a este poder. Sinceramente, esperaba una mayor variedad de opciones, pero como estaba centrado en Art of the Force, no fue un problema importante que la lista de poderes de jugador fuera deficiente. Rápidamente, gasté los puntos de beneficio y los puntos de poder del jugador para obtener Corazón de la Fuerza como beneficio y sonreí cuando hizo efecto.
Ahora tenía 13.000 FP, antes 10.000, y una tasa de regeneración de 260 FP/min, aunque esta bajó a 240 FP/min mientras el escudo telepático, estaba activo. Esto ocurría siempre que estaba cerca de otras personas, por si acaso me topaba con alguien capaz de leer la mente. Entiendo que deseas liberar a estas personas, Padawan. Sin embargo, mostrar alegría en la batalla que se avecina no es un rasgo digno de un Jedi, afirmó Dooku con firmeza, habiendo notado mi felicidad por la mejora en mi poder de la fuerza a través de nuestro vínculo. Incluso con el TS al máximo, tanto él como Fai podían percibir mis sentimientos y comunicarse telepáticamente conmigo gracias a nuestro vínculo compartido cuando estábamos lo suficientemente cerca. Esto hacía que los lazos de fuerza fueran a la vez una bendición y una maldición, ya que cuantas más personas me unían, más podían percibir mis estados de ánimo incluso con el TS activo. Sí, maestro, respondí, trayendo mis pensamientos de nuevo al próximo compromiso. Aunque me pregunté cómo las mejoras en mis niveles de poder afectarían mis acciones en los próximos minutos. Solo el tiempo lo dirá.